¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a iniciar con la exposición en esta ocasión del tema Horizontes Culturales en Mesoamérica. El objetivo de la presentación que estamos por iniciar es conocer de forma superficial características de los tres horizontes culturales. Además, buscamos identificar los años en que sucedieron cambios en las culturas de Mesoamérica y también al mismo tiempo intentar analizar las diferencias entre los tres periodos temporales. Entonces, dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, una forma de conocer aspectos temporales de Mesoamérica es la división que se ha hecho a través de lo que se conoce como los tres horizontes culturales. Así va a ser más fácil notar las diferencias en los cambios de las relaciones sociales en el tiempo. Y así entonces tendríamos que estar entendiendo que los horizontes culturales son tres periodos temporales que hacen ver los cambios que sucedieron en lo que se conoció como Mesoamérica. Y entonces aquí identificar los tiempos, las culturas y los cambios que se fueron dando con el paso de uno a otro horizonte temporal. Bueno, iniciaríamos entonces con el primer horizonte, que es conocido como el horizonte preclásico. Es el más antiguo porque se establece a partir del año 2500 a.C. a aproximadamente el año 200 después de Cristo. Entonces aquí tenemos una antigüedad de más de 2500 años. Es el momento donde se van a establecer las primeras culturas. Y por supuesto estaríamos hablando ya de una vida sedentaria basada principalmente en la agricultura. El horizonte preclásico entonces establece prácticamente el surgimiento de culturas como el caso de la cultura olmeca. Inicia entonces, por supuesto, la vida sedentaria porque las personas dejan de ser, ¿verdad?, personas que van de un lugar a otro, dejan de ser culturas nómadas para ya convertirse en culturas establecidas. Otra característica que tenemos en el horizonte, en este caso preclásico, es que existen creaciones artísticas de cerámica. Por supuesto, al ser ya sedentarios, las personas comienzan a tener esta expresión de arte a través de la cerámica o a través incluso de esculturas de jade, entre otras situaciones, entre otras expresiones. El arte va a ser homogéneo en toda Mesoamérica durante ese periodo. Cuando decimos arte homogéneo, tendríamos que estar entendiéndolo como un arte muy similar entre sí, entre todas las culturas que prevalecieron en Mesoamérica. También tendríamos que decir que son sociedades donde van a existir principalmente dos clases sociales, donde por supuesto tenemos por un lado gobernantes y por el otro lado gobernados. Aquí habrá que entender la cuestión relacionada a que va a existir un mayor control por parte de los gobernantes, va a haber esta situación de un mayor control hacia los gobernados. Por supuesto estamos hablando de monarquías, ¿verdad?, familias que van a estar teniendo el control por generaciones completas. Bueno, en el horizonte preclásico, continuando con algunas de sus características, se va a marcar el inicio de la escritura. Por supuesto, estamos hablando principalmente de la cultura maya. Y entonces, por lo tanto, para ser más preciso, se van a ubicar culturas como la cultura olmeca, como ya mencionábamos, caso de cultura zapoteca, caso de cultura mixteca, caso de cultura maya, entre otras. Y así entonces en el horizonte preclásico tendríamos principalmente el inicio de las culturas mencionadas. Avanzando con el tiempo, habría entonces algunos cambios que marcarían precisamente el inicio de otro horizonte, el conocido como horizonte clásico. Este va a iniciar aproximadamente en el año 200 de nuestra era y va a finalizar aproximadamente en el año 900. Las actividades ahora van a estar enfocadas a una situación relacionada al comercio,
a una producción artesanal y a situaciones administrativas. A lo anterior, el comercio, la producción artesanal y situaciones relacionadas a la administración, pues van a generar nuevas clases sociales. Por lo tanto, por supuesto, tiene que ver con el excedente. Se trata de culturas que ya van a tener, principalmente va a prevalecer, por ejemplo, y va a tener una situación fuerte de existencia la cultura teotihuacana, donde va a haber esta situación relacionada a la administración. Entonces va a ser necesario que existan personas que se dediquen de tiempo completo a cuestiones relacionadas a la administración, a la producción artesanal y al comercio. Y así entonces surgen nuevas clases sociales y ya hay mayor diversidad, sobre todo en la función a cumplir por parte de las personas. Se van a formar durante este horizonte clásico, digamos que es el inicio de las primeras grandes ciudades-estado. Ya tenemos aquí templos gigantes, templos que tienen que ver con el establecimiento de ciudades. Y aquí podríamos hablar de ciudades-estado como la fotografía que estamos observando del caso de Tikal, de la cultura maya. Teotihuacán, que es otra de las culturas principales de este horizonte clásico. Y casos también como Palenque y Monte Albán, entre otras. Al final entonces aquí usted tiene que entender que durante el horizonte clásico se van a formar las primeras grandes ciudades-estado. Sería como una característica que va a prevalecer en esta temporalidad. También durante el horizonte clásico se va a vivir una revolución urbana a través de grandes migraciones. Algunas ciudades comenzarán a desaparecer y comenzarán a surgir otras. Caso por ejemplo de Teotihuacán, que va a ser una cultura que se va a originar a través de migraciones, principalmente de la zona centro de nuestro país. También vamos a tener nuevas técnicas de agricultura, el aumento de las personas, el aumento, digamos, del número de habitantes va a obligar, tal vez por la misma necesidad, a mejorar las técnicas de de agricultura, quiero decir, y también se va a tener amplio desarrollo de obras hidráulicas, por ejemplo, el uso de chinampas. Y así entonces, durante el horizonte clásico, ¿verdad? Dijimos del año 200 al año 900, se tendrá el establecimiento de grandes ciudades a través de migraciones y cuestiones de desarrollo hidráulico, sobre todo el excelente manejo que tenían las culturas de Mesoamérica en la cuestión relacionada al uso del agua. Estaríamos entonces avanzando en el tiempo. Los historiadores entonces encontrarían un parteaguas, una diferencia donde comenzarán a haber cambios trascendentales en Mesoamérica, y entonces le van a llamar el horizonte postclásico. Este periodo es el que va a abarcar del año 900 hasta el año 1521, cuando llegan los españoles a conquistar nuestro país. Se van a presentar grandes concentraciones de población. Tenemos el caso de Teotihuacán, que usted está viendo en pantalla, en la imagen que se está ahí haciendo una recreación de cómo pudo haber sido en su momento más poblado Teotihuacán, donde se calcula vivieron aproximadamente 200,000 personas. Y así entonces en toda Mesoamérica comenzará a existir estas grandes concentraciones de población y van a prevalecer, algunas van a ir desapareciendo por supuesto, pero el caso de Teotihuacán, que pues se va a tener la cuestión de calcular aproximadamente 200,000 personas viviendo en el mismo lugar. Entonces, con este horizonte posclásico, pues la cuestión de una mayor división social, ¿verdad? En el caso de los mexicas, donde se generan rangos en la clase guerrera, y entonces ya además de haber guerreros, incluso dentro de la clase social llamada guerreros, pues va a haber esta especialización y va a haber diferentes tipos de guerreros, donde tenemos el caso de los guerreros jaguar, los guerreros águila, entre otros. Y entonces aquí ya tenemos una mayor diversificación de las sociedades y por supuesto incluso una especialización, porque al final la guerra se va a convertir entonces en una forma de vida.
Y así entonces en el horizonte posclásico los mexicas serían la muestra de esta diversificación y de mayor división social. También va a prevalecer en otras culturas. Principalmente estamos hablando de la cultura mexica porque va a ser una de las que va a convertirse en la más influyente de este periodo o este horizonte llamado horizonte posclásico. En esta etapa entonces el horizonte posclásico va a marcar el fin del mundo prehispánico. En ella, ¿verdad? En esta etapa, las civilizaciones mesoamericanas se transformaron y crearon las últimas grandes culturas. Estamos hablando del caso de la cultura tolteca, por supuesto los mexicas, y el caso en el occidente, de lo que hoy es Michoacán, de los tarascos. Y así entonces tenemos que el horizonte posclásico es el último y marca el fin de la era prehispánica. También en toda Mesoamérica los sacrificios humanos se van a volver actos públicos y mucho más recurrentes. Por supuesto tendríamos que estar comentando el caso de la cultura mexica, donde se consideraba que el sacrificio, ¿verdad?, de las personas, sobre todo de los pueblos dominados, pues daba esta situación de tener la posibilidad, ¿verdad?, de tener mayor éxito en las guerras. Estos tributos, esos sacrificios humanos, entonces, durante el periodo, el horizonte llamado posclásico, pues van a ser mucho más comunes, se van a volver incluso actos públicos. Y bueno, terminamos nuestra presentación. Agradecemos muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Chao.